Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Alex B y bienvenidos al primer capítulo de Legado Ancestral. En este primer capítulo vamos a hablar sobre el Triskel y su enigma, este particular y enigmático símbolo. No solo ha despertado mi curiosidad, sino que viene haciéndolo desde muchos siglos antes, de hecho, mucho antes de que el cristianismo empezara como tal dentro de la práctica religiosa y espiritual conocida en nuestros tiempos. Este triskel, aunque cargado de muchos significados, el triskel, aunque compuesto de muchos significados, para mí ha tenido un valor dentro de la sincronía entre cuerpo, mente y espíritu. Es de alguna manera el símbolo que recuerda constantemente que la vida está en constante movimiento, que hay un constante flujo. Suelo creer en las energías, creo en las energías, creo en el proceso que tenemos espiritualmente en este mundo y que tenemos que adaptarlo a diferentes formas de pensar. La sincronía entre cuerpo, mente y espíritu es algo similar, es como danzar, es como bailar, es como tener esa sincronía de los pasos para que eh, el movimiento como tal se realice de una buena forma. Es decir, cuando tenemos momentos de sincronía, le suelo llamar a ello, momentos de sincronía donde nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu tienen cierto tiempo, cierto espacio, cierto proceso en el que parece tener una sincronía como tal, en el que parece tener un equilibrio. Eh, ese equilibrio y esos pequeños momentos y esos pequeños espacios de equilibrio son de alguna manera los que aportan un significado a la vida de cada quien. Hemos entendido poco a poco que el cuidado del cuerpo es algo necesario para poder no solo respetar lo que algunas personas llaman el templo de Dios, sino que suele creerse que el triskel está asociado a los druidas como tal o a la comunidad celta de ese tiempo de la Europa medieval. Em, y es que esto se relaciona debido a que en algunas excavaciones, pues estos símbolos eh, yacen sobre alguna estructura y por ende puede haber algún tipo de relación. Como tal, los celtas y los druidas no han tenido una muy buena referencia histórica, ya que al no saber escribir fue un poco difícil poder dejar historia o poder dejar registros acerca de su forma de pensar o de sus creencias o distinciones dentro de la comunidad. Trataré en lo posible que Legado Ancestral sea una plataforma que mediante sus formatos audiovisuales pueda llevar un poco de este contenido que ayude a la sincronía entre cuerpo, mente y espíritu. Sé que esto abarca demasiadas disciplinas para estos controles a nivel corporal, mental y espiritual. Y nada, para ello obviamente espero contar con mucho de su apoyo. Sé que hay muchos profesionales en distintas áreas que podemos apoyar estos distintos procesos independiente de nuestras creencias, de nuestra religión o de nuestra forma de pensar en cada uno de los aspectos que podamos encontrar dentro de la diferente información que vamos a tener en este contenido especial y único. Creo que muchas veces nos dejamos llevar de las cuestiones técnicas, por así decirlo, de muchos procesos o diferentes situaciones que podamos conocer o experiencias de la vida. Nos quedamos categorizando muchas experiencias ya vividas y de alguna manera eso va pasando de generación en generación, que para nuestros padres fue quizás un poco malo o visto de distinta manera, hoy en día sea un poco más normalizado o que nosotros seamos un poco más arriesgados para tomar
decisiones en otro tipo de índoles o situaciones de la vida. Con eso trato de decir que mucho de lo que se puede decir, de lo que se puede investigar, de lo que se puede documentar, siempre será una verdad a medias, siempre será una verdad manipulada o una verdad sobrescrita, dependiendo de la personalidad de las personas que hicieron parte dentro del proceso histórico. Eh, es increíble encontrar comunidades como lo fueron los druidas o los celtas, donde aún en su tiempo era mucho más factible y era mucho más visto el que sean callados o el que fueran silenciados para que no pudieran practicar no solo su creencia religiosa o espiritual, sino muchas más de sus costumbres. Yo creo que indagando un poco la historia podemos encontrar que no es fácil poder llegar a un territorio de conquista y poder ver que estos a quienes tú planeas conquistar son más inteligentes, están agrupados, están bien económicamente, tienen un refuerzo intelectual y fuera de eso tienen una unión espiritual diferente y especial. Esto lo digo porque conocer este símbolo fue netamente, diría yo, que accidental. Cuando lo conocí, cuando de alguna manera empezó a interpretar algo en mi vida, no conocía realmente su significado, no conocía lo que podía proyectar ni las intenciones que se podían inculcar dentro de algo simbólico. Aún así me gustó, sentí una atracción fuerte, sentí un poco de tranquilidad dentro de sus espirales, sentí curiosidad de cualquiera de las interpretaciones que pudiera tener ese símbolo y más aún cuando pude darme cuenta de que podría darle mi propio significado. Creo que es normal, a los seres humanos normalmente nos gusta apropiar o de alguna manera personalizar cualquier cosa que tengamos en nuestro entorno. Pasa mucho a nivel de parejas también y cuando tenemos algún objeto o algo que por lo general nos gusta demasiado y solemos personalizarlo que de así manera tenga una característica propia de que nos pertenece. Eso es algo común dentro de nuestra humanidad. Es así como creo que un símbolo puedes apropiarte, puede ayudar a canalizar, puede ayudar a que puedas encontrar tu propia personalidad y que la puedas trabajar y desarrollarla dentro del marco que tú generes correcto. Desde que estos símbolos permitan un crecimiento personal, espiritual y mental dentro de ti, creo que no se le debe categorizar como algo malo. Hoy en día, por ejemplo, este símbolo del triskel suele asociarse con los druidas cuando ni siquiera se tienen reportes históricos, ya que su variedad documental o sus posibles registros no pudieron ser guardados, ya que eran personas que no podían escribir, no tenían la escritura como medio de comunicación. Esto llevó pues al colapso de la información de esta comunidad. Pero aún así es increíble cómo mucho de su comportamiento y cómo mucha de su conocimiento se salvó, como mucho de todo lo que pudieron recrear, experimentar y ser dentro de su comunidad druida pudo sobrevivir por tanto tiempo. Esto lo digo porque mi conocimiento, la existencia de instituciones neodruidas que intentan incentivar de alguna manera estos patrones o actividades enmarcadas dentro de lo que fueron los druidas, que son trabajos espirituales respetables y de creencias que todos podemos observar, analizar y aprender de ellas. Creo que en el pasado se cometió un gran error de no poder aprender de las diferencias culturales y espirituales que todos poseemos. Aún hoy en día y tantos años después, aún existen muchas diferencias culturales y espirituales
que sería bueno que podamos ahondar dentro de cada experiencia, dentro de cada proceso de vida y que podamos documentar lo que de alguna manera contribuye y ayude para el equilibrio de los demás. ¿Sabes cuándo queremos encontrar un equilibrio para nuestra vida? Cuando lastimosamente ya hemos llenado esa parte que creemos principal, que es la del materialismo. Toda la parte material o toda la parte que creemos que el dinero o que las cosas físicas nos llenan. Solemos tener que llegar hasta las últimas instancias de necesidad humana y espiritual para poder entender que no somos solo carne, que no solo somos física, que no somos solo eso que podemos palpar. También tenemos una esencia, una energía, una cualidad espiritual que también debería ser cuidada, al igual que ese enfoque y ese entorno mental. Muchas veces suele pasar de que nos preocupamos por ese equilibrio cuando ya quizás y muchas veces es demasiado tarde. No nos inculcan a nivel de conciencia, ni siquiera desde niños, cómo podemos entender esos procesos. Nos inculcan o le descargan de alguna manera esa responsabilidad religiosa o esa responsabilidad espiritual a entidades religiosas que quizás tienen un dogma o una enseñanza bastante técnica o bastante enfocada a lo que se vivió en mucho tiempo, y es totalmente entendible, pero eso ya es información para otro video. Lo que trato de decir es que si entendiéramos desde corta edad la importancia del equilibrio en nuestras vidas, a lo menos podríamos manejarlo un poco mejor. Si entendiéramos esa importancia desde pequeños, si hiciera parte de nuestro proceso de educación y aprendizaje, quizás se suele tener que pasar por distintas historias o distintas situaciones en la vida muchas veces para poder entender el equilibrio que es necesario dentro de nuestra vida. Y qué bueno poder saltarse esa parte donde tenemos que enriquecernos o llenar nuestros bolsillos para poder empezar una vida de equilibrio. Curiosamente es algo que me ha fascinado desde joven, es algo que me ha cautivado de alguna manera, no solo entender las distintas formas de vivir de muchas de las culturas y las creencias religiosas, además de nuestro proceso espiritual, sino también entender cómo como humanos podemos lidiar con ello. Muchas veces lo vivimos por separado, muchas veces nuestro cuerpo tiene un porcentaje de equilibrio mucho más amplio que nuestra mente o nuestro espíritu, o creemos que esto debe buscarse en otros sitios aparte y todo está acá dentro de nosotros. El aspecto corporal, mental y espiritual, todo está en nosotros, todo es querer enfocarse, querer ejercer un cambio, practicarlo y de alguna manera autoevaluarse todos los días y poder generar cambios necesarios para que nuestra vida tenga un enfoque distinto. Es así como llegamos al final de este capítulo. Comenta si te gustó y si no te gustó también comenta, déjanos tu like y recomiéndanos a más personas para seguir creciendo.